Shalom, bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Torah. Hoy estamos estudiando Parashat Balak. Quiero darle la bienvenida a Esteban, que hoy nos compartirá sobre la reflexión de esta porción. Gracias, Dudu. Esteban, bienvenido. Estamos en porción Balak, cuarta aliyá. Sí, estamos estudiando la cuarta lilla, recuerden, por el cuarto año del conteo de Shemitah. La cuarta lilla se encuentra en números 22:39 al 23:12 y es una de las historias que más se conocen en el pueblo de Israel, y sin embargo poco se sabe de la procedencia o de la personalidad de Bilam. En números 24:16, cuando está diciendo el oráculo, él dice: dijo el que oyó los dichos del Eterno, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Bilam, al igual que Abraham, encontró la existencia de Dios estudiando los astros, estudiando que todo debía tener una razón. Y así fue como él encontró la presencia de Dios. En el versículo 22:41, si lo quieres, lo puedes leer, por favor. Estaban Balak y Bilam en un monte en especial. Dice el texto: Vayehi baboker, vaikach Balak et Bilam, vayaleu bamot Baal, vayar misham ketze haam. Y sucedió que en la mañana Balak tomó a Bilam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde ahí vio un extremo del pueblo. Bamot Baal literalmente significa como el monte de su deidad. Era el monte dedicado a Baal. Y vemos que en esta escena están a punto de ofrecer los 7 sacrificios. Los 7 sacrificios se relacionan con los 7 sacrificios que ofrecieron los patriarcas en un pasado, con el fin de recordarle a Dios los errores que hizo Israel y así enojarlo y que termine maldiciéndolo. Pero entonces, antes de hacerlo, se relata que Bilam se aparta de ese monte y se va a otro. Y entonces, ¿por qué ocurre esto? Habíamos dicho que Bilam era una persona que había encontrado la existencia de Dios y aún así estaba ahí a punto de maldecir a Israel. Sabía que la voluntad de Dios no estaba reflejada en maldecir a Israel, sino bendecirlo. Entonces, ¿por qué Bilam llegó a esa instancia? Ahí podemos ver dentro de este contexto que primero hay revelación de Dios fuera de la tradición, digamos, del pueblo de Israel. Era un profeta ajeno al contexto del pueblo de Israel con el cual Dios hablaba. Y allí aprendemos que, de hecho dice la tradición que Bilam podía llegar a ser el Moshe para los gentiles, pero que lastimosamente no lo pudo hacer porque tenía una carga, digámoslo, en su servicio, en su corazón, hacia el tema de hacer simplemente su voluntad, a buscar el dinero. Ya habían ido a decirle que fuera y él consultó a Dios, es un hombre que oraba, que Dios le contestaba y Hashem le dice: no vayas, pero aún así él sigue con el deseo de querer cumplir sus deseos. Y así hay muchos creyentes, en donde tienen revelación de Dios, oran, Dios les contesta, pero aún así hay terquedad. Y eso es un poco del concepto que debemos mirar en relación a esta aliyá. Sí, de hecho, era una persona muy terco. En Deuteronomio 2:9 leemos que el propósito principal de por qué estaba él ahí era que era un ámbito de ganancia, pues Dios ya le había dicho que los israelitas no iban a entrar a Moab, no era algo defensivo. Y en realidad Bilam sí representa a ese creyente que no se ha sometido completamente a la voluntad de su creador. Dice 2 Pedro 2:15: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Bilam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Además de Bilam no someterse completamente a la voluntad de ese creador, terminó afectando a su prójimo mismo. Y eso es lo que ocurre cuando un creyente no se ha entregado completamente a Dios. Dice Revelaciones 2:14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es aquella persona que pone tropiezo, que pone tropiezo. Que dice: no importa, coma esto, aunque sea sacrificado a un ídolo, o cometer
adulterio, fornicación, es decir, es aquel que Una viene persona tibia. con ese mensaje y aún así está dentro del contexto creyente, que ora, que habla y llega a generar toda una doctrina, como lo dice allí el libro de Revelación, es decir, todo un mensaje, toda una enseñanza alrededor de esto, del cual debemos nosotros cuidarnos, debemos estar muy atentos porque se puede mimetizar, puede entrar a considerarse parte de, pero en realidad lo que quiere es hacer daño. Rav Shaul es muy claro con con este tipo de personas que dice estar en el reino de los cielos, trabajando para el reino de los cielos, pero no está. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Mashiach Yeshua, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El texto en relación a esta aliyá es el que nos menciona el primer oráculo, la primera mención de lo que dice Bilam. Y allí será fundamental también mostrar, digamos, la contraparte de esto y es, dice el texto, cómo se ha de maldecir lo que no maldijo Dios, cómo se ha de execrar lo que Dios no execró, cómo se puede hacer daño a lo que Dios ya ha sellado. Entonces, que fortalezcamos más bien ese aspecto, que seamos contundentes en contra de todo espíritu de Bilam que haya dentro de los contextos de fe religiosos en los que estemos, pero que también sepamos que, como dice el texto, sobre Israel no hay maldición, sobre Jacob no hay agüero. Quiere el Eterno guardarnos de todo mal que quieran venirnos a hacer. Desde afuera no se pudo hacer el daño. Desde afuera hay una protección que Hashem nos da. El problema está ¿es dónde? Desde adentro. Nosotros mismos también. ¿Qué hizo Bilam? Bilam aconsejó desde la parte débil del pueblo de Israel al pecado de tipo sexual. Que el Eterno guardarnos, permitirnos estar en santidad y ser ese pueblo que, como mismo Bilam dijo, que cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Shabbat Shalom para todos. Gracias, Esteban, por la reflexión. Shabbat Shalom, Dudu. Shabbat Shalom a todos. Muchas bendiciones. Bendiciones.